nos está facilitando algún tipo de situación, pero también nos está entorpeciendo. ¿Por qué? Porque lastimosamente a veces nosotros no gestionamos la bibliografía de la información. Quiere decir que no manejamos softwares y o no conocemos cómo se debe manejar esta investigación. O sea, no es agarrar el libro, buscar y hacer un copy-paste, no es seleccionar cualquier biblioteca virtual, no es tener el código, el password, sino es iniciar todo un proceso de planificación para recolectar la información. Y para esto se debe obtener ciertas referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas me facilitan de gran manera la consulta de información mediante el uso de material que me permita extraer. Entonces, ¿cómo yo voy a extraer? Manejo de fichas. Fichas textuales, ficha de citas, ficha resumen, ficha de campo. Entonces, esto, incluso si no lo hago de manera mecánica, lo puedo digitalizar. Entonces, hay una serie de factores. Antes, para ir a la biblioteca, se tenían algunos problemas. Estos problemas estaban vinculados en función a posiblemente dificultad que tenía que ver con no tener la fotocopia del texto, ¿no? Ese era un aspecto que muchos antes tenían problemas. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se podía sacar el texto de biblioteca e incluso mucho más antes que no se tengan las fotocopiadoras, se copiaban, ¿no? De repente, bueno, en la carrera creo que no hay docentes muy antiguos, ¿no? Deben ser docentes que recién se han titulado, tal vez, no sé, 2010, 2000 para adelante, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, el 98, en la mayoría de las bibliotecas no había acceso a fotocopiadoras, ¿no? Porque, bueno, en esos años uno tenía que sacar el texto y hacerlos fotocopiar. Hoy en día tenemos la posibilidad de ingresar, sacar nuestro celular y empezar a escanear y escaneamos tesis enteras y enteras. Entonces, simplemente con una aplicación del celular podemos extraer toda la información que nosotros requerimos que sea necesario, ¿no? Entonces, estos aspectos de una u otra manera influyen en lo que viene a ser la revisión. Pero además de hacer esta revisión, debo yo responder algunas preguntas que tendrán que ver con ejemplo, por ejemplo, cuál va a ser la referencia que yo voy a seleccionar con relación al problema, cómo voy a extraer la información, qué aspectos voy a tratar, cómo voy a ayudar más rápidamente a profundizar la investigación, desde qué óptica o perspectiva debo ir desarrollando la investigación. Este análisis debe ser bastante cuidadoso. Voy a asumir el desarrollo de una investigación desde un punto de vista sociológico, económico, médico, va a ser desde un punto de vista técnico, administrativo. Cada uno de estos aspectos me van a permitir a mí poder extraer información, pero para eso debo formularme algunas preguntas que van a estar relacionadas a las que se proponen acá. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Dónde voy a investigar? ¿Para qué voy a investigar? Y de la misma manera se van desarrollando estos aspectos, ¿no? Veamos algún ejemplo. Ejemplo 4. Influencia del autoconcepto. ¿Cuál es el resultado de la revisión de mi propuesta teórica? Entonces, identifico que cuando yo hablo de autoconcepto, existen diferentes investigaciones que confirman la relación positiva, pero estas se dan en el ámbito de la educación primaria, cuando uno es escolar. ¿Cómo el autoconcepto mejora el rendimiento académico? Entonces hay una relación. ¿Cuáles son los resultados de estas investigaciones? Estas me sirven para qué? El rendimiento académico permite a los estudiantes un mayor, mejor ingreso a las universidades. Esto del autoconcepto es el autoestima, además, ¿no? Es la imagen que yo tengo, es el referente de lo que yo soy, de cómo yo me reconozco, ¿no? No solo como persona, sino como parte de una familia y además como parte de una sociedad. Entonces, para eso tengo que revisar
todas las publicaciones, recopilar información y ver cuál es la más relevante, ¿no? Entonces, estos procesos son parte de la revisión del marco teórico y que se traducen como revisión de la literatura, ¿no? Ahora, ya revisando la literatura, voy constituyendo el marco teórico, que implica la construcción del producto y además la adopción de una teoría, ¿no? Esta teoría me está permitiendo lo que les había mencionado a un principio, un encuadre, situarme. Aquí está, ¿dónde está el encuadre? Aquí está, encuadre, ubicación, que va a tener un cierto. Si yo no establezco el sentido de relevancia, mi encuadre no va a responder a las características del ámbito en el que yo estoy trabajando. Por eso, el marco teórico tiene funciones. Acá vamos a ver algunas de esas funciones. Posibilita escribir, describir mejor el problema, ojo, describir, tener una mejor referencia de teorías. Además, va a ser un instrumento fundamental de análisis del problema por la información que me va a aportar cada teoría. Le va a dar un sentido a los hechos, o sea, me va a permitir entender por qué ese fenómeno ocurre tal como yo lo he observado, me va a orientar una organización del proceso. Y además me va a permitir integrar información que de cierta manera tenga o no tenga sentido al problema, esté relacionado o no esté relacionado de manera directa o indirecta al problema. Entonces, estos factores son fundamentales. Describir el problema, establecerse como un instrumento fundamental, dar sentido a los hechos y ser el eje integrador, ¿no? Del tema de investigación que yo voy desarrollando, ¿no? Para esto podemos nosotros desarrollar la construcción del marco teórico en función al grado de desarrollo de conocimiento, o sea, a la información que nosotros tengamos. Va a depender del relevamiento de la información, ¿no? Poder encontrar una fuente. Entonces tenemos, por ejemplo, el conocimiento, hay una teoría completamente desarrollada, voy a utilizar esa teoría y describiré, interpretaré, explicaré y comprenderé mejor el problema. Si hay varias teorías aplicables, tendré que elegir una. No puedo elegir dos, tres. Va a depender mucho del tiempo que ustedes tengan. Va a depender mucho del nivel de manejo de esa información. Si tengo varias teorías, es mejor seleccionar una, ¿no? Pero si hay una pieza de las teorías, entonces tendré que generalizar empíricamente. Es decir, voy a empezar a formular hipótesis. Solo hay descubrimientos parciales, entonces que apenas se ajustan. ¿Qué voy a hacer? Voy a investigar eh, trabajos previos que tengan algún tipo de relación, ¿no? De algún aspecto. Entonces citaré a otros autores. Y si solamente hay una idea vaga, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de identificar un problema específico para orientarme dentro de este, ¿no? Entonces, en cada caso debe existir una estrategia. Esta parte del marco teórico implicará desarrollar su propia estrategia. Si bien son los pasos que vamos a seguir, cada uno va a tener estrategias distintas y diferentes para ir desarrollando. Veamos un ejemplo. Va a depender, como les había dicho, del desarrollo del conocimiento. Tenemos una teoría desarrollada. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar toda la información que se tenga, ¿no? Con relación a esa teoría. Y para esto, por ejemplo, me interesa a mí el grado de motivación por tareas laborales. Quiero identificar qué es lo que motiva en las tareas laborales, qué aspectos serán. Entonces tengo motivación intrínseca, tengo factores del trabajo, tengo características del trabajo y tengo relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. Aquí estoy utilizando un método que es deductivo. He identificado dos aspectos. Uno, la motivación con respecto al trabajo. Entonces, reviso qué es motivación intrínseca, cuál es su relación con la productividad
Y además veo los factores del trabajo que tienen que ver la forma de organización, la estructura, el desempeño, recompensas que te dan y las características del trabajo. O sea, si hay una autonomía en el desempeño, hay un mayor control. ¿Para qué? Para establecer luego una relación entre estas dos, entre las características del problema y la motivación extrínseca, ¿no? Entonces, alrededor de toda la información revisada, he podido extraer un 80%, ¿no? De los aspectos anteriores. Entonces, esto me va a proporcionar a mí información fundamental para iniciar y encaminar el proceso de la investigación. Ahora, cada trabajo variará, o sea, no es que la estrategia sea la misma, dependerá de la temática. Si ustedes pueden analizar, acá tenemos otro tema, contenido sexual de la TV. ¿Qué voy a hacer? Revisar el contenido sexual de la TV, de repente veré investigaciones, pero no quiere decir que voy a ver todos los programas, ¿no? O comprarme videos que tengan que ver con contenido, sino investigaciones desarrolladas. Si fuera el caso de rotación de personal, igual tendré que establecer algunas generalizaciones. Cada cuánto se da rotación de personal en instituciones públicas, en instituciones privadas, qué efectos influyen. Entonces también tendré que ir revisando. Otro ejemplo, grado de desarrollo del conocimiento, medición del sentido de la vida. Entonces tendré que ir revisando manifestación interna espiritual, puede ser interna psicológica, puede ser existencial. Entonces tendré que utilizar algún tipo de test, ¿no? Mucho dependerá del área del conocimiento donde yo me desarrolle. Ejemplo, del temor y motivación del logro, igual voy a tener que revisar cada uno de los procesos de investigación. Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan, una consulta, no sé, algún comentario. Les escucho, por favor. Si yo voy construyendo mi marco teórico, tengo que anotar, hacer una especie de sumario, los temas que he encontrado, la relación de los temas, su relación directa, indirecta, trabajos que he encontrado que no están publicados, trabajos que no tienen fuente, ¿no? Entonces, para esto hay una estructura. Miren acá, por ejemplo, dice tesis de licenciatura 25-35. O sea, tiene que a veces el estudiante medirse por cantidad de hojas. Pero más allá de las hojas, tiene que ser la calidad de la información que uno pueda extraer, ¿no? Entonces, no nos centremos tanto en lo que viene a ser cantidad, porque a veces eso es lo que nos interesa. ¿Cuántas hojas voy a hacer? Nosotros para nuestro perfil vamos a trabajar con 15 a 25 hojas solamente el marco teórico, ¿no? Entonces va a ser ese un mínimo, pero vamos a tener que revisar y para eso tener que hacer una especie de índice, los textos que hemos podido adquirir, la revisión bibliográfica a la que hemos podido acceder, ¿no? Entonces no vamos a ponerle